Corazón. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les damos el saludo desde la Dirección General de la Estación de Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilixa Arcaya, en la producción de este espacio Kenger Jaramillo y Susan Eguiluz, en los controles César González y acompañándole hasta las 5 Daniel Lara, quien les habla, Neomar Hernández. Saludamos a quienes nos ven a través de la plataforma digital rcr.tv, también en nuestro canal de Periscope, a todos los oyentes en @rcr750, es nuestro canal de Periscope. Y les recordamos que tanto en YouTube, canal de YouTube de la estación, como en lacabilla.com usted puede ver y escuchar los programas en diferido. Vamos a arrancar, estamos estableciendo el contacto con Daniel, que ustedes saben que está en Tel Aviv, nada más y nada menos, y lo estamos tratando de tener en comunicación, a iniciar con una cosa que seguramente será de provecho para ustedes, ¿no? Digo, para pensar en ciertas cosas, ¿no? Y es que dado que la política nacional parece que ha entrado, y yo lo decía así en Twitter, en una especie de fase de congelación o etapa de estancamiento, y tiene que ver básicamente, más allá del conflicto que subyace en una enorme crisis económica y que tiene un correlato en la paridad que tiene el bolívar con respecto al dólar, y eso sería otro tema de conversación. Bueno, tiene que ver con un proceso truncado de diálogo, de encuentro, de exploración entre las partes, entre oposición y gobierno. Hoy estaba prevista una reunión en nuevamente República Dominicana, que fue abortada. Y dado que a uno le gusta la política y que no puede dejar de hablar de política y que no puede dejar de ver referentes en otras partes del mundo donde ocurren cosas, más allá de que en Venezuela parece que no ocurran muchas desde hace un ratico, aunque reitero, sí ocurren algunas otras de manera, como dirían por allí, underground, que no son cosas tan manifiestas, hay que comentar cosas que han ido pasando, como lo que ha ocurrido en Zimbabue en las últimas 24, 48 horas. Y es que se ha conocido que nada más y nada menos que un hombre que tenía 37 años gobernando ese país, después de una tal revolución que se hizo en estos procesos de descolonización que sufrieron algunos países africanos y que se llama Robert Mugabe, habría sido, si no expulsado del poder, al menos detenido por una facción militar que se alzó en armas. El señor Robert Mugabe, según informaciones que no dejan de ser contradictorias y que están circulando en las agencias noticiosas del mundo y que, bueno, podemos leer en internet, estaría a estas horas detenido en su residencia o en algún lugar junto a su familia. Y esto es esencial porque el año que viene había elecciones presidenciales en Mugabe, si es que se puede hablar de elecciones en un régimen político como el de ese país africano. Y se pretendía, entre una de las alternativas que había vislumbrado este señor para continuar mandando aún en la sombra, era dejar en el cargo a su esposa. Creo que se llama Grace, que no es Grace Kelly, sino Grace Mugabe. Y bueno, esto fue muy mal visto por una facción militar de la coalición gobernante y marcharon con destino a la residencia presidencial. Había, creo que tanques y había enfrentamientos o disparos, más allá de que hubo hace algunas horas un pronunciamiento de estos mismos alzados y dijeron que ellos no estaban alzados nada, que lo que estaban era resguardando la vida del presidente de la República. Pero bueno, los golpes ustedes saben que tienen siempre sus atenuantes, ¿no? Los golpes de Estado, generalmente quien los encabeza nunca dice que está dando un golpe de Estado.
Y quien da un golpe de Estado nunca dice que quiere de alguna manera interrumpir o generar una crisis violenta, ni mucho menos, sino que lo hace por los más elevados niveles, o los más elevados intereses nacionales y todo lo demás. Son distintos discursos los que, de acuerdo a la ocasión, se pueden calzar en esas oportunidades, ¿no? Pero es paradójico porque Zimbabue, que es un país que ha vivido la hiperinflación, que es un flagelo que, por ejemplo, nos azota a nosotros o que estamos en puerta de vivir en Venezuela, no terminó siendo un país que, si es que esto cristaliza en un cambio de gobierno, reitero, aún hay aprensiones sobre el caso, porque inclusive cambiando el presidente de la República, no se sabe cuál va a ser la naturaleza, por ejemplo, del régimen político que se va a instaurar, y eso va a tomar mucho tiempo ver cuál va a ser su naturaleza. Fue un país que permitió, por supuesto, en el contexto de lo que significa la África depauperada y todo lo demás, que un hombre que gobernaba con mano de hierro, a sangre y fuego, que reprimía a la oposición como le dio la gana y que luego jugó barajitas con la oposición, porque inclusive la puso a cogobernar con él, bueno, sobreviviera 37 años en el poder. Y que a esta altura del partido termine expulsado, si es que eso es así, del poder por, bueno, un grupo militar que se hace con las armas o que tiene las armas y busca hacerse con el poder político, para evitar, por cierto, además, algo que es característico de todos los regímenes autoritarios, y más en los totalitarios, que no entré yo a calificar si lo de Mugabe es un totalitarismo o un autoritarismo, más parece un dictador común, de estos que vieron suerte en América Latina hace algunas décadas, pero que es que hay purgas permanentes, y había una purga y estos dijeron, nosotros antes de que nos purguen nos salvamos, este grupo militar. ¿Y qué quiero yo decir con todo esto? Bueno, que no hay condicionantes para estipular que, de acuerdo a un curso de acción catastrófico en la economía o del repudio que se pueda sentir por un gobernante en un proceso donde el poder se ejerce de manera autoritaria, se pueda decir que ese gobernante va a terminar expulsado del poder por una u otra variable que son ineludibles en la historia. Yo he estado, ustedes lo saben, totalmente en contra de quienes quieren hacer una interpretación de ejemplos o de estudios de casos a nivel mundial para decir que la salida de Venezuela es una o la otra, porque ya se hizo en otros países. Ahí está el ejemplo de Mugabe. Yo decía que era un referente a mirar hace algunas semanas, porque es un país con crisis económica terrible, un país con un pretorianismo militar importante, de cuya expresión quizá Mugabe es el más fiel representante, ¿no? Con sus grupos, digamos, militares que estaban gobernando o cogobernando. Es un país que tiene tiempo inmerso en una especie de tragedia colectiva por una oposición que no logra acceder al poder a través de los caminos legítimos, ¿no? Porque para empezar las elecciones también son cuestionables. Entonces yo decía que si algunos otros referentes se tomaban en consideración, por ejemplo, cuando aquí se hablaba de Chile o de Centroamérica, también era bueno ver hacia otros casos donde el poder, más allá de que no fuese sustentable porque la economía estaba vuelta un desastre y porque se robaban las elecciones, terminaba quedándose del lado de los opresores. Bueno, fíjense las cosas. Ha pasado lo que ha pasado en Zimbabue. Vamos a ver en qué se desarrolla aquello. Pero no hay cursos ineludibles en los procesos autoritarios. No hay causas que uno pueda decir, mire, es esta la que le va a dar a usted la receta para salir de un gobierno autoritario. Hay cosas que pasan. Porque, por ejemplo, y podría yo echarme un cuento, y ya te voy a dar la palabra, Daniel, perdóname la introducción, porque seguro que de este tema tú sabes muchísimo. Gracias a Dios, porque me siento hay derrotado. cosas en la historia que no se explican en los procesos autoritarios. Por ejemplo, yo estoy leyendo muchísimo en los últimos días sobre el caso de la democratización a su manera que tuvo la isla de Taiwán. Una cosa que, bueno, que a mucha gente no le interesa, pero es que es un caso verdaderamente interesante, porque allí se estableció un gobierno autoritario de partido único, y por la voluntad de un líder, que se transmitió luego a otros líderes, porque eso funcionaba con un líder único también, y que el primero o el más notable de ellos fue Chiang Kai-shek. Bueno, se estructuró un proceso de democratización donde se le abrió la participación a los partidos políticos de oposición, y luego entiendo que ese partido que gobernó creo que 60 años, o por lo menos más de 50 años, que es el Kuomintang, terminó desplazado por el poder en elecciones. Y bueno, se abrió en Taiwán un proceso de pluralismo político que tiene a un partido de oposición, entiendo, o entró un partido de oposición a gobernar desde el año 2000. Creo que en este momento todavía gobierna la oposición con respecto a aquel régimen. Pero claro, Taiwán es otro ejemplo. Taiwán tiene un crecimiento económico sostenido por décadas. No es la imposición de un modelo comunista lo que se pretendió en Taiwán, era una vía nacionalista. Además,
apoyada por quizá o sustentada en la visión capitalista norteamericana, idealizada y todo lo demás, pero era un proceso que no tenía nada que ver y que, por cierto, era la oposición a la China comunista, ¿no? Continental. Pero no hay cómo explicar, por ejemplo, que este señor decidió democratizar en Taiwán, que él era un dictador, que él funcionaba con un régimen de partido único y decidió un día, mire, vamos a dar vamos a dar participación a la oposición y todo lo demás. Entonces, ¿para qué digo todo esto? Porque no hay determinismos a la hora de ubicar cómo se desarrollan los tránsitos del autoritarismo, de la dictadura, si lo queremos generalizar mucho, hacia la democracia. Creo que no lo hay. Y la historia del mundo nos da suficientes ejemplos ayer y hoy, fíjense lo de Taiwán, Verbigracia, y lo de Zimbabue, para hacer buenas estas afirmaciones. Daniel, bienvenido y disculpa la larga introducción. ¿Aló? No tenemos a Daniel. Se ha ido. Te escuchamos, Daniel. Por favor. Aló. Sí, te escuchamos bien. Adelante. Daniel. Aló. Te escuchamos. Adelante. No, perdimos comunicación. Vamos a tratar de retomar el contacto. Daniel, quédate allí. Vamos a tratar de retomar la comunicación contigo porque creo que hay un retardo, hay un problema con el tema también de las comunicaciones en Venezuela a través de Internet. Ustedes saben cómo es esta dinámica. Pero, bueno, eso es así. Y hablando de cosas, ya para cerrar el primer segmento, hoy no tenemos invitado, por lo que probablemente ustedes serán protagonistas del programa de hoy, intercambiando opiniones con nosotros. Hablando de crisis que subyacen y que no se ven a veces, aunque si usted va a un mercado puede que sí las vea, yo tengo que hablar de que 1 kilo de cebolla está costando casi 44.000 bolívares. ¿Y quién pensaría eso en otra hora, no? Tengo que hablar de que en medio de estas cosas se ha conocido que Rusia ha logrado un acuerdo ultra secreto, porque no se han develado los detalles de ese acuerdo, con el gobierno venezolano para supuestamente reestructurar la deuda que tiene el gobierno venezolano con Rusia, que es cuantiosa, quizá no tanto como la que tiene con China, pero es cuantiosa. Entonces, creo que el tema económico se va a comer a lo político por las orillas, por hablar y por simplificar mucho, ¿no? Y por hablar de la manera más llana posible. Hay cosas que, francamente, y yo que recientemente, por cierto, he recuperado mi carro y quiero dar esa buena noticia a quienes estaban pendientes de eso, porque ya por lo menos tengo el carro, hay cosas que todavía tengo que arreglar. Y vas a cualquier parte y te van a hablar de precios dolarizados. Y entonces yo le pregunto a quien no gana en dólares cómo hablar de precios dolarizados o cómo sufragar esos costos en dólares. No tiene ningún sentido. Hay un proceso económico avasallante caminando de su cuenta y que creo que va a condicionar el proceso político que vamos a tener en Venezuela en los próximos meses. Esto no es tan fácil como que una mesa de diálogo en Dominicana va a resolver el problema político. Esto no es tan fácil que porque llegue el Papa Francisco va a resolver el problema político de Venezuela. Es un problema estructural de la economía venezolana que mientras no haya reformas, bueno, aquí no va a haber para nadie, por decirlo en términos muy simples. Daniel, estamos contigo. Daniel. ¿Me escuchan? Te escuchamos cortado, ¿vale? Vamos a hacer la pausa comercial. Y a la vuelta tratamos de restablecer la comunicación, ahora sí de manera efectiva, con nuestro compañero Daniel Lara. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4:18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Ahora en Il Sapore de la Nonna ofrecen desayunos. No te pierdas los ricos croissants rellenos con queso crema o las deliciosas crepes, dulces y saladas, con chocolate o con pollo y champiñones, o las espectaculares omelettes con vegetales y embutidos. Todo eso y más lo consigues en los nuevos desayunos de Il Sapore de la Nonna, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Visítalos en la avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Compra el cartón con el que todos ganamos. Este año vuelve el Super Bingo de la Bondad a beneficio del Hospital Ortopédico Infantil, con fabulosos premios especiales. Super Bingo de la Bondad. Pequeños pasos para un gran futuro.
El costo del cartón es de 1.000 bolívares. Cómpralo ahora también en bingodelabondad.com. No son criollas, pero sí son sabrosas. Las pizzas del restaurante El Budare de la India. Pídelas como tú quieras y comprueba mi humilde sugerencia de sabor. En la avenida Páez del Paraíso, donde estaba el Mirandino, ahora queda El Budare de la India. Deleita tu paladar. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Estamos de vuelta y ya tenemos ahora sí comunicación con nuestro compañero Daniel Lara. Daniel, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bueno, aquí estamos. Estaba hablando yo, Daniel, en la primera parte sobre lo que ha ocurrido en Zimbabue y sobre lo que seguro tú tendrás un comentario. Sí, yo te escuché tu introducción, escuché tu meeting y además de eso sentí el ánimo de venganza en la larga introducción para no dejarme hablar, pero no importa. No, aquí venganza contra ti jamás. Buen corazón, Adelante, pero ¿qué piensas tú de esto? Pero es que el tema de los golpes de Estado, bueno, por ejemplo, ahorita acá puede haber un golpe de Estado por ausencia de titular de tirarte ese golpe de Estado, no me hablan. O sea, tú dices que soy un golpista. Tenemos... Bueno, ajá. Ha sido, pero ahora no sabemos qué es lo que está pasando con Mugabe, ¿lo llamaste? No me quiere atender, le dije a producción que lo llamara y no responde el celular. Tenemos mucho delay con la comunicación de Daniel. Bueno, Daniel está lejos, está como ustedes saben en Israel y vamos a tratar de que esto vaya mejorando con el paso de los días. El lunes tuvimos también algunos inconvenientes con la comunicación. Eso inclusive corta de alguna manera la fluidez que podamos tener en el programa con ustedes, pero vamos seguramente a solucionar porque son cosas de la tecnología que perfectamente se pueden solventar en el camino. Entonces vamos a tratar de remediar eso y tenemos nuevamente a Daniel. Adelante, Daniel. Mira, pero si no consigues a Mugabe, sería bueno llamar a la doctora Blanca Rosa Mármol. ¿Por qué? ¿Por qué, Daniel? ¿Por qué sería bueno llamar a la doctora? Si fue un golpe de Estado o si es un vacío. No, porque la doctora Blanca Rosa Mármol no puede decir si fue un golpe de Estado o fue un vacío de poder. Ah, porque ella sabe de eso, ¿no? Ella sabe esas cosas, pero el tipo no ha salido públicamente todavía. No, siempre habla a través de terceros. Salen los captores y dicen, no, él está bien. Él está alimentándose bien, está rozagante, está caminando por los pasillos y estamos resguardando su buena salud. Además que es un hombre de 93 años, entonces tú tienes que entender, ¿no? Pero yo lo que no... Sí. Pero ¿será verdad que una enfermera del hospital militar... ¿Que la enfermera del hospital militar qué? Que hay una enfermera en el piso 5 del hospital militar que asegura haber visto a Mugabe. Con buena salud, trotando y haciendo calistenia. No, hay que preguntarle a Villegas. Hay que preguntarle a Villegas. Daniel, pero cuéntanos, vamos a pasar el tema de Mugabe, ¿no? Porque hay gente que se puede sentir herida por comentarios, porque además que Mugabe fue pana burda de Chávez, ¿no? Fue alto pana de Chávez. Entonces, vamos a dejar quieto a quien está quieto. Y cuéntanos cómo te va por allá, qué has hecho el día de hoy.
Bueno, ¿me escuchas bien ahora? Sí, te escucho. Lo que pasa es que a veces se corta. Tenemos algún problema allí de ecos y cosas así, pero bueno, cuéntanos. No, ese es Mugabe de Maya. Pero adelante, cuéntanos qué es lo que has hecho el día de hoy. Mira, yo creo que he descubierto algo muy importante. Hay que dar... Daniel va y viene, es como una cosa... Especialmente a los chavistas, por un kibutz. ¿Cómo es la cosa? Reelabora de nuevo. Daniel, no hay manera, sí, vamos a tratar de cortar porque no hay manera de que podamos mantener la fluidez en la transmisión. ¿Hay algún problema bárbaro con el tema de la comunicación vía Skype? Vamos a tratar de solucionar eso y mientras tanto, bueno, seguimos acá en el programa y vamos a dar lectura a la participación de ustedes a través del sistema DIL o a través de nuestras cuentas en Twitter y ya vamos a abrir las llamadas también para que ustedes participen. Por ejemplo, nos dice por acá Pedro Luis Azuaje, y los chinos tienen otra refinería con el 80% ocupado y los obreros venezolanos hay muy pocos, no nos sabemos el resto. Esto con respecto también a los acuerdos a los que habría llegado el gobierno venezolano a propósito de la reestructuración de la deuda. Aunque, por cierto, ojo, no hay tampoco claridad, como no la hay con el caso de Mugabe y el golpe, no golpe de Estado, no la hay sobre la reunión que se había producido entre los representantes o entre los tenedores directamente de bonos de la deuda venezolana y los emisarios de Nicolás Maduro hace un par de días en Miraflores. Esto lo dijimos nosotros desde que se nombró el equipo coordinador de tal reestructuración o tal renegociación de la deuda, porque hay una dificultad técnica y es que es básicamente esa, que el señor Tarek El Aizami, bueno, para empezar no puede ir a los Estados Unidos donde hay o donde operan, y sobre todo en Wall Street y en algunos otros circuitos financieros del mundo, bueno, los mayores tenedores de bonos o las personas que representan los intereses que están detrás de los bonos de la deuda venezolana. Entonces, hay una dificultad de entrada allí, ¿no?, con el tema de la logística. Yo nunca entendí por qué nombraron al señor El Aizami como cabeza de esa comisión. Pero más allá, ¿no?, de que uno pueda sacar interpretaciones, de que seguir dándole poder dentro del gobierno o de seguir prevaliéndolo de protección frente a las acusaciones internacionales y todo lo demás. Pero es un tema que más allá de que uno no sea economista, de entrada luce ilógico. Entonces uno no entiende qué hay allí, qué hay con todo esto. Y hay un tema de fondo con el tema de los bonos de la deuda venezolana. Más que usted llegue a un compromiso de pagar por partes, es decir, de, como decían, afirmaban por allí, de declararse en default, ¿cómo es que llaman? Default de alguna manera parcial. Bueno, más allá de que usted haga eso y pague una parte y no pague la otra, es el tema de cómo pagar, porque usted necesita pagar o tener garantías para pagar. Y para tener garantías también opera el factor, bueno, de los organismos multilaterales o los organismos internacionales de asistencia económica. ¿Y quién le puede prestar a Venezuela en condiciones o quién puede depositar dinero en Venezuela en condiciones donde no hay un planteamiento económico que sea alternativo y que diga, mire, el día de mañana, por ejemplo, el control de precios se va a derogar? Y entonces habrá libre concurrencia para la ley de oferta y demanda en la producción y distribución de bienes y servicios. Eso no está planteado. Entonces es un tema muy complejo, más allá de lo del señor El Aizami, del equipo y de los malos entendidos de Nicolás Maduro con Trump, si es que insisten, o todo esto, ¿no? O el tema geopolítico de Rusia, ¿no?, que tenga interés en mantener a Venezuela como objeto o tercero en disputa frente a la disputa que ya ellos tienen con los Estados Unidos y con Trump. Si es que la tienen, porque bueno, ustedes saben que todo lo que se ha dicho sobre, de alguna manera, la cercanía o el entendimiento que pueda haber eventualmente entre Putin y Trump, pero más allá de eso, es una posición Venezuela de reafirmación de Rusia en América y de incordia, ¿no?, al proyecto de Trump, que es un poco de recobrar los espacios o en el entendido, por supuesto, de que el mundo se mueve bajo zonas de influencia, los espacios de influencia justamente de polos, ¿por qué no decirlo?, imperiales, de polos de poder importante, Estados Unidos y Rusia en este caso, bueno, y está China también.
Vamos a pasar con las llamadas. Ya tenemos llamadas. No, vamos a leer mensajes. Seguimos con los mensajes. Giovanni Raro dice: hoy en día un cartón de huevos o un paquete de avena de 800 gramos cuesta casi 70.000 bolívares. Es decir, 70 millones de los de antes. Eso fue lo que me costó el carro que compré de agencia hace 10 años atrás. Bueno, y hablábamos de Zimbabue. Y en Zimbabue el proceso de descoyuntamiento de la economía, de disolución del poder adquisitivo de las personas, llegó a un punto donde ustedes muy bien lo saben, que había un billete que era de no sé cuántos millones y trillones de dólares de Zimbabue. Daniel, de nuevo en línea. Bienvenido nuevamente. Daniel. Bueno, aquí en Venezuela hubo un billete de un bolívar que se llama el Tinoquito. Yo tengo que Mugabe, los Tinoquitos. Lo llamarían el Mugabito. Los Mugabitos. Yo tengo tinoquitos guardados en mi casa todavía. Yo no había nacido en esa época, pero me los guardaron y los coleccionaba, pues. Bueno, fíjate tú que dentro de toda esta situación, yo estoy acá en pleno Medio Oriente, estoy en Israel. Hoy hice una visita a la frontera, al paso fronterizo de la Franja de Gaza. Tuve oportunidad con funcionarios de allí, de ese paso fronterizo del lado israelí. Y además de Gaza, no en persona, pero sí vía telefónica con ex habitantes de Gaza. Y lo más importante es que fui, Neomar, a unas experiencias muy interesantes, que son los kibbutz. Ajá. Hablar de la palabra kibbutz, un poco más conocida. Los kibbutz son unas experiencias comunitarias bien importantes, bien interesantes. Allí había muchísimos, por supuesto, muchísimos latinoamericanos o judíos israelitas de origen latinoamericano, con los cuales pude conversar. Y la experiencia, al ver eso, yo asumo, ¿no?, que los comunistas latinoamericanos no saben qué demonio es la construcción del socialismo, porque eran todos Israel, metidos en un kibutz, porque sin duda alguna en estos kibbutzim, quise decir, hay toda una actividad que realmente es asombrosa, la actividad económica que hay, y sobre todo el espíritu real de solidaridad entre sus miembros. Allí, imagínate, para darte un detalle pues particular, tú vives en un kibutz, cuando vives en el kibutz, trabajas fuera del kibutz. ¿Qué problema? El salario que gana no se lo lleva Neomar Hernández, sino... Daniel, vamos a tener que colgar la comunicación porque no hay manera de que sea fluida y entonces nos perdemos parte de un relato que tú estás haciendo que es muy interesante sobre el modo de producción dentro de un kibutz en Israel, una cosa que has vivido de cerca el día de hoy, según entiendo. Y tú lo hablabas de cómo eso influencia el pensamiento latinoamericano de la gente de izquierda o los comunistas más directamente, pero vamos a tratar de restablecer esto. ¿Hay algún problema con la comunicación? Nosotros vamos a hacer el corte comercial y a la vuelta seguimos en Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. ¡Qué
Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por Sunde del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. No te quedes sin carne para tu parrilla. En la Boutique de la Carne podrás conseguir todo lo que necesitas. Carne de res, pollo, todo de primera. Combos para parrillas a precios especiales y sin hacer cola. Visítanos en el Centro Comercial Plaza Santa Mónica y síguenos en Instagram por @palaparrilla. Teléfono 0212-662-4517. La Boutique de la Carne. Y llévatelo todo. En Caracas, solo Restaurant Los Pilones te ofrece las más sabrosas y grandes arepas del área metropolitana y las cachapas ni hablar. Por eso nadie los puede igualar. También puedes saborear el más puro batido de frutas frescas de tu preferencia. Todo esto solo en Los Pilones. Restaurant Los Pilones, auténtico sabor criollo. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta en el encuentro de hoy entre Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes, desde el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. 100 años. Campeones por siempre. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Hay una noticia de última hora que quisiera comentar o al menos referir y tiene que ver con la liberación del dirigente político Carlos Grafe, que como ustedes saben es miembro de Voluntad Popular. No es una liberación y de hecho nadie que salga en libertad o que sea llevado a su casa luego de estar en una prisión política como la que tiene las connotaciones de la que hay en Venezuela, puede decirse que está libre, ¿no? Pero hay una medida de arresto domiciliario que se le ha concedido a Carlos Grafe, quien estuvo 4 meses preso en Ramo Verde. Dice por acá Alfredo Jimeno, que es concejal del municipio de Chacao, que la información que le transmitió el padre del propio Carlos Grafe es que le dieron una medida sustitutiva y sería una especie de casa por cárcel muy similar a lo que tienen otros tantos presos políticos. El más connotado de ellos, el alcalde metropolitano, legítimo alcalde metropolitano, Antonio Ledesma. Como ustedes saben, pese a los comentarios que uno puede haber tenido por las decisiones que tome uno u otro preso político y que uno nunca podrá dimensionar en toda su totalidad porque la prisión política es de quien la padece y no de quien está afuera, a uno más que alegrarle, por lo menos le da un respirito frente a una camisa de fuerza en la que termina convirtiéndose Venezuela cada vez que uno lee que hay una persona que está al menos con los suyos, ¿no? Que quizá no pueda tener todos los derechos que de alguna manera, ningún venezolano los tiene, ¿no? Los derechos civiles, políticos, económicos y sociales plenamente respetados no los tenemos ninguno, ¿no? Pero que al menos esté un preso político con sus familiares no deja de ser un motivo de aliento, ¿no? Para quienes desde alguna tribuna muy modesta, muy periódica, abogamos por quienes ellos o porque ellos estén en libertad. Vamos a hablar un poquito de otra cosa, o de lo que hablábamos, o retomar el hilo conductor de lo que decíamos al principio del programa, y que tiene que ver con el tema de la deuda venezolana y de la economía venezolana. Mire, aquí hay un problema que ha venido cabalgando y que está llevando a Venezuela a convertirse en una especie de nuevo asiento de una economía que depende, además de las importaciones de bienes y servicios, o sobre todo de bienes de consumo como las medicinas y los alimentos, en un país que muy similar a lo que ocurre en Cuba,
termina dependiendo de las remesas. Este es un fenómeno que yo no sé si debe estar ampliamente estudiado, ¿no?, en otras partes del mundo, pero este es un fenómeno que si usted me pregunta qué país tiene a unos ciudadanos en virtud de que la economía de ese país ha sido quebrada, tiene a esos ciudadanos dependiendo exclusivamente de lo que sus familiares, de lo que sus amigos, de lo que sus seres queridos producen en el exilio, es decir, en otras partes de la tierra, y le pueden enviar como ayuda unos cuantos dólares, unos cuantos euros. Yo solo recuerdo a Cuba. Yo recuerdo los relatos siempre de cualquier persona que viajaba a Cuba y le decía a uno por anécdota, ¿no? Y uno de esos cuentos que uno echa en fiestas, o que le cuentan a uno en fiestas, reuniones sociales, en lo que sea, y uno dice, la gente sí es exagerada, o decía uno eso, ¿no?, hace algunos años atrás. No, que si yo llegué a La Habana y entonces vi que había dos realidades y salí del hotel, que era un hotel de punta en blanco, pisos de mármol, granito, espacato, por todos lados, romanilla y toda una cosa muy fina. Pero salía yo al malecón y entonces veía como signo de esa sociedad, bueno, a la prostitución. Y la prostitución ni siquiera a veces por dinero, sino por el alimento, ¿no?, por los artículos de aseo personal. Esos cuentos que echaban de mujeres vendiendo su cuerpo por un desodorante, por un tubo de crema de diente o por una barra de jabón. Y ahora pensar en la Venezuela que depende básicamente, que además es un signo compartido de todas las familias, ¿no?, que haya seres queridos en todas partes del mundo. Hace 5 o 6 años atrás solo se hablaba de que había venezolanos, oleadas masivas de venezolanos yéndose a países en específico, como Panamá, como Argentina, como España, porque bueno, era una especie de retorno a la patria luego de que muchos descendientes de españoles habían vivido por años acá, entre los que por cierto se puede incluir mi familia, que llegó en los tardíos 50 a Venezuela. Y uno le decían, bueno, es una decisión de vida que ha asumido ese grupo familiar de ir a probar mejor suerte, porque bueno, la cosa no está tan buena como antes. Ahora no es el cuento de unas cuantas familias por allí, es el cuento prácticamente generalizado de familiares de todas las extracciones sociales, de gente que es de la clase media, de esa especie en extinción que alguna vez se llamó clase media, de gente que es o que tenía un poquito más de recursos y era de la clase media alta, de gente de la clase media baja, de los sectores populares y hasta de los que en algún momento se consideraron ricos en este país, que se han tenido que ir a probar suerte en otra parte. Y esto corresponde, ¿por qué viene un poco este cuento? Porque esto corresponde a una economía que yo les describía que está registrando sus precios de venta al público en dólares. Y bueno, ¿y qué se puede esperar de un país que no produce nada, que todo lo importa? Bueno, que todo esté transado en dólares. Y con ese indicador, que es innombrable, pero que tiene patente en la realidad cotidiana de los venezolanos, ¿quién puede sufragar esos costos? La respuesta es básicamente esta: quien acceda a remesas que sus familiares, porque están en el exterior y porque trabajan y tienen un empleo decente y normal, como el común de los seres humanos en el mundo, puede enviarle unos cuantos dólares y unos cuantos euros para pagar esos costos. Daniel, estamos nuevamente contigo, de vuelta. Adelante. Si me escuchan ahora, buenas tardes, otra vez. Bueno, a la tercera va la vencida, a ver. A la tercera va la vencida, dicen los golpistas de Mugabe. No. Este es el primer golpe, creo yo, en 37 años. Bueno, pero hay que esperar 3 días, no vaya a ser que ese señor sea de la misma raza de Chávez y termine resucitando 3 días después. Eso es lo que yo le recomiendo a todos. Que no celebren. Que no celebre mucho, no vaya a ser. Daniel, antes de que arranques, quiero que tú eches el cuento que estabas relatándonos en el segmento anterior sobre los kibbutz y tu visión de los kibbutz, que entiendo has visitado el día de hoy, o no sé qué es lo que estabas haciendo el día de hoy en la parte de un paso fronterizo allá en Israel. Es correcto, estuve en el paso fronterizo de la Franja de Gaza, entre Israel y la Franja de Gaza. Tuve la oportunidad de ver allí cómo era la actividad. Y en los kibbutzim, fundamentalmente de experiencias socialistas absolutas. Hay que traer a los socialistas latinoamericanos para acá, Neomar, para que vean lo que es el socialismo de verdad. Porque la construcción que han hecho aquí del socialismo, si los socialistas latinoamericanos lo conocieran, estuvieran todos viviendo en Israel. Y además de eso, no serían aliados de los radicales islámicos, sino que estarían del lado de Israel, que es donde de verdad se ha construido un socialismo legítimo y verdadero, ¿viste?
O sea, tú dices que el Estado israelí básicamente rige su modelo político bajo premisas socialistas. ¿Cómo es eso? No el Estado. Los ciudadanos que han constituido el sistema de los kibutzim. Es decir, eso es independiente del Estado, eso no lo mantiene el Estado. Eso lo mantienen los propios ciudadanos que se constituyen en kibutz y a partir de ese momento pasan a vivir de una forma cooperativa bien particular, que inclusive en el que comparten su salario. Es decir, si tú vives en un kibutz y trabajas fuera, en algunos tipos de kibutz, el salario que tú ganas se lo das completo al kibutz y el kibutz redistribuye los ingresos en función de las necesidades de cada familia. La familia que tiene más hijos, por ejemplo, la familia que tiene más necesidades, la familia que usa más servicios, pagaría en algunos casos un impuesto, ¿no? Uh-huh. O sea, que estamos hablando de esa premisa, ¿no? De dar a cada cual lo que necesite en función de su necesidad. No, es algo bien importante, ¿no? Porque sí, me alarmaba no hay nadie comiendo la basura. Ajá, eso te iba a preguntar, pero ya vamos a eso, Daniel. Me alarmaba era porque pensaba que esto era una figura de alguna manera amparada por el Estado, pero tú me estás hablando de una figura que es de autosostenimiento, de decisión personal de grupos humanos que han decidido, bueno, tomar esa ruta de vida altruista. Y ahora viene la pregunta, Daniel, ¿tú has visto eficiencia en ese proceso? Porque me estarías hablando del primer proceso socialista, o al menos del que yo tenga conocimiento, que tiene buenos resultados. ¿Cómo es eso? Bueno, te voy a hablar de del kibutz de Eretz, al cual fui hoy. Ajá. Estamos hablando de un kibutz donde tienen una planta termoeléctrica del tamaño de Tacoa. Uh-huh. Vamos a empezar por ahí. Estamos hablando que es una ciudad. Estamos hablando de una zona además, y entonces aquí es donde está el problema, que los kibutz, los 3 kibutz que visité hoy, los 3 kibbutzim que visité el día de hoy, están asediados por el lanzamiento de cohetes desde la Franja de Gaza por el grupo terrorista Hamas. Entonces estamos hablando de que fíjate tú la controversia, ¿no? Que los socialistas latinoamericanos son aliados de estos grupos como Hamas, como Hezbollah y como tantos otros yihadistas, y de los países árabes que los amparan, dejando solo a la única democracia que tiene en la zona, y dejando además sola a una gente que de verdad está construyendo un sistema socialista dentro pero no del socialismo ideológico, uh-huh, porque no es un socialismo ideológico, es una fórmula que han encontrado para defenderse entre sí, para tener un propio sistema, y además de eso para lograr a solución a sus problemas de forma colectiva. Uh-huh. Realmente yo grabé algunos videos, Neymar, con alguna gente, lo voy a ir montando poco a poco en mi cuenta de YouTube para solucionar algunos problemas técnicos. Uh-huh. Pero la experiencia de verdad fue fascinante. Uh-huh. Y de verdad la experiencia sería bueno que la viviera muchísima gente para que empezaran a sacarse las telarañas ideológicas del cerebro. Muy bien. Bueno, eso ya luce como algo interesante que hay que estudiar, ¿no? En la experiencia del kibutz en Israel, como forma de, por iniciativa propia, ojo, porque es lo que nos está expresando con mucha claridad Daniel, no bajo una imposición estatal de un jefe único, de un partido único, o de unos tipos que se consideran predestinados a tener y conservar la verdad eternamente sobre lo que hay que hacer o no en una sociedad. Bueno, unas personas por iniciativa propia decidieron vivir así. Vamos a ir a la pausa comercial. Quiero hacer una salvedad, Daniel, también para ti que estás allá, que no tenemos comunicación, tenemos problemas, y esto quiere o puede explicar un poco el tema de las trabas con tu comunicación, hasta con las líneas telefónicas de CanTV que tenemos acá en la emisora, y por eso no podemos pasar llamadas en vivo. Tenemos problemas hasta con el sistema de mensajería de texto Dilo. Tan fatales las comunicaciones el día de hoy. Vamos a hacer la pausa y volvemos con Daniel Lara en Israel analizando los kibutz. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo.
Neomari, ¿qué vamos a comer hoy en el Sapore de la Nona? Por ejemplo, de entrada. Pues qué más, una deliciosa ensalada César con pollo o camarones. ¿Y de plato fuerte? Un risotto con camarones, champiñón y salsa nápoles. ¿Y el postre? Que no se te olvide el postre. Pues qué más, la torta con doble chocolate. En el Sapore de la Nona nunca nos decepciona. Sus platos son abundantes, frescos y deliciosos. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Tienes un equipo inteligente? Tráelo ya a Digitel. Conéctalo a la red inteligente 4G LTE y llévate un bono de 3 gigas gratis de bienvenida. Sí, 3 gigas gratis. Cámbiate ya a la red 4G LTE de Digitel con cobertura nacional y vive la diferencia. Digitel, más vida, más gigas. Aplica al comprar una nueva línea. Para una comida, reunión o fiesta, sea en casa o tu empresa, ofrece los pasapalos y cremas de Casa de Oblea. Todo fresco, de exquisitos sabores y una amplia variedad en pequeños, pastelitos, lumpias, quesos y charcutería. Esmérate y cúbrete de gloria. Casa de Oblea está en Baruta, calle Páez con Mariño. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. La especialidad del restaurante Montana Grill es la carne en todas sus presentaciones y cortes, pero también encontrarás sopas, aves, pescado y más. Todo fresco, preparado al momento y sabroso. Restaurante Montana Grill frente a la Plaza Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Así nos va. Daniel, nos referías la experiencia de los kibbutz y hay un judío venezolano, el amigo Rubén Schmidtmeyer, que dice que los kibbutzim han ido desapareciendo porque justamente han demostrado ser modelos de baja productividad. Ya tú lo irás viendo allá, ¿no? Que estás en el sitio de los acontecimientos. Bueno, yo le digo lo que vi. Yo le digo que en el kibutz Eretz y en el kibutz Asa, lo que yo vi no fue eso, vi una cosa bollante, vi una actividad. Fíjate que uno de los Far Asa, el kibutz Far Asa, tiene adentro de ella, es propietaria, ese kibutz es propietaria de una fábrica de plástico y de una empresa encargada de que se ocupa de la iluminación y del montaje de escenarios para grandes espectáculos. Para que tengan una idea del tamaño de la empresa, esa empresa fue la que montó el espectáculo de Lady Gaga cuando vino a Israel, para que tengas una idea de la magnitud de la empresa. Entonces estamos hablando de que allí en ese kibutz Farasa, Kafar, se escribe K-F-A, para los que quieran buscarlo en internet, K-F-A-R, Kafar Asa, significa en traducido Villa Gaza. Si usted entra allí, hay cerca de 800 habitantes y tiene por supuesto unas cosas excedentarias. ¿Cuál es el problema que ellos tienen? El problema que ellos tienen no es la viabilidad económica, el problema que tienen es el asedio del grupo terrorista Hamas, que les lanza cohetes. Ellos tienen que convivir y fue una cosa bien dolorosa. Lo van a ver en los videos cuando los compartan, se los voy a decir. Estén pendientes en redes sociales porque estamos hablando de que los kibbutzim están llenos de refugios antiaéreos. Y a partir del momento que suena la alarma, tú tienes 15 segundos para correr al refugio más cercano que tengas. Hay refugios en todas partes.
Y ha habido situaciones en el kibutz Faraza, había un campo de fútbol con huecos gigantescos, troneras dejadas por cohetes. Daniel, entonces, evidentemente, a mí nos quedan 20 segundos, pero yo te voy a preguntar rapidito, ¿te quedarías a vivir en un kibutz? Mira, tranquilamente, porque le escuché a la gente decir algo, a los que le preguntaba allí, oye, ¿por qué te quedas aquí? Con todas las amenazas que hay. Y hubo alguien que me dijo, es que hay amenazas, pero a pesar de las amenazas yo no tengo miedo, porque esta es mi tierra y aquí nací. Y me gustó mucho esa respuesta. Es una experiencia maravillosa. ¿Quién sabe, Neomar? Capaz y me quedo y hago, y así nos va en hebreo. Daniel, gracias a pesar de los problemas técnicos, pero gracias por estar con nosotros allí. Volveremos mañana, espero que con mejor señal. Y a los amigos que nos escuchan les damos las gracias también por estar allí. Sí, Daniel, adelante, despide el programa, pues. Bueno, gracias a la CAN TV por habernos hecho la vida gris hoy, pero mañana estaremos de nuevo con ustedes en otro nuevo programa de Y Así Nos Va en la mejor emisora, RCR.TV, a través de YouTube. Yo los estoy viendo aquí a través de YouTube también. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.